Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por estar un jueves hasta ahora conectados para estas reflexiones en el ejercicio de la profesión que siempre vienen muy bien. Estamos presenciando hoy el segundo encuentro de una serie de encuentros que estamos organizando junto con SANAR sobre conflictos de interés, y en este caso una reflexión sobre conflictos de interés en el proceso institucional. Mi nombre es Laura Barbieri, soy secretaria adjunta de la Federación Argentina de Graduados en Nutrición, y le voy a dar la palabra a la presidenta de FAGRAN, la licenciada Ana Cáceres, que nos está acompañando, así iniciamos este webinar. Gracias, Laura. Bueno, tomo la palabra literalmente 2 segundos para saludar, para dar a todos la bienvenida, para comunicar una muy buena noticia que acabamos de recibir, que es que la propuesta de modificación de grasas trans ha sido aprobada hoy en la CONAL sin modificaciones, así que estamos más allá de esta tarde de reflexión sobre conflictos de interés, estamos también festejando este gran paso en todo lo que tiene que ver con mejorar la calidad de la alimentación en nuestra población. Así que, Lauri, no saco más tiempo de este debate y gracias a todos por estar. Muchas gracias, Ana. Bueno, vamos a dar comienzo. La presentación de hoy tenemos invitados porque FAGRAN construyó esta declaración de conflictos de interés junto con sus entidades miembros y con sucesos diferentes que se nos iban presentando e iban pasando también en el interior de las entidades. En ese sentido, voy a presentar unas pequeñas diapositivas, pero muy poquito, porque les voy a dejar la palabra a los invitados, a las invitadas, pero decirles que para nosotros es importante trabajar el conflicto de interés. Ya lo hicimos en el primer webinar junto con SANAR, desde el ejercicio de las y los profesionales de la salud, pero hoy y en este espacio dándole mucho más fuerza a lo que tiene que ver con las entidades profesionales y su rol con la salud, relacionados con la salud, y su rol como entidades que tienen que hacer, por un lado, educación sanitaria, formación de profesionales, trabajar en la cohesión de los profesionales que representan y que tienen una doble responsabilidad social. Una con sus instituciones, con sus profesionales, y en caso de FAGRAN, como es una entidad de segundo grado, con las instituciones que nuclea, y otra con la sociedad. Porque la sociedad mira a las entidades profesionales como proveedores de información independiente, de formación fiable, y confía en lo que las entidades, cuando hay discusiones, lo que las entidades van a finalmente decir. Estas reflexiones se nos venían dando hacia el interior de los espacios de discusión de las mesas directivas de las instituciones, y bueno, empezamos a leer algunos materiales que ahora les vamos a ir comentando. Hay un material precisamente de la Sociedad Española de Salud Pública del año 2011 que considera 3 aspectos, que es que actualmente las entidades profesionales están sometidas a un aumento del fondo de las empresas destinados a el marketing, que muchas veces lo hacen directamente sobre los profesionales, sobre sus entidades, que se instaló una serie de complacencia o tolerancia de las instituciones a esos financiamientos, y que la disminución de los apoyos del Estado en la formación profesional es un componente que genera que de alguna manera
prosperen estas otras acciones. Y estos materiales invitan a analizar los principios básicos de proporcionalidad, transparencia e independencia de las instituciones. Quería hacer esta reflexión para dar cuenta un poco de hacia dónde va a ir hoy nuestra presentación. Sin quitarles más, voy a dar a conocer a las personas que nos van a acompañar para que después sigan el hilo de lo que fue este proceso de declaración sin conflictos de interés y vayan haciendo sus presentaciones cada una. Nos acompaña la licenciada Mercedes Paiva, licenciada en Nutrición graduada de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Diseño y Gestión de Políticas y Programas Sociales de Flaxo, docente de la UBA y la Universidad Salvador, trabajadora del Ministerio de Desarrollo Social, vicepresidenta de la Alianza Iberoamericana de Nutrición, expresidenta y exsecretaria adjunta de la Federación Argentina de Graduados en Nutrición, ex vicepresidenta de ADIN, todos estos con mandatos cumplidos. También nos acompaña nuestra querida Leticia Hosli, licenciada en Nutrición de la Universidad Nacional de Córdoba, diplomada en Mercadeo de Servicios de Nutrición y Dietética de la Universidad de Antioquia de Medellín, Colombia, administradora sanitaria, magíster en Antropología Social de la UNAM, miembro del Comité Científico del 11º Congreso Argentino y 15º Latinoamericano de Nutricionistas en mayo del 2012 en la ciudad de Rosario, secretaria científica del 10º Congreso Argentino de Graduados en Nutrición en el año 2009 de Posadas, y acá nos va a traer su gran experiencia, expertise en este tema, expresidenta del Colegio de Nutricionistas de la provincia de Misiones y exsecretaria de la Federación de Colegios y Consejos Profesionales de Misiones de CUPROMI. También está acompañándonos Gabriela Reina, es licenciada en Nutrición, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, especializada en docencia universitaria de Uncuyo, maestrando en Gestión y Políticas de la Seguridad de la Universidad Nacional de Rosario, está cursando la Tecnicatura de Gestión Administrativa de Políticas Públicas, es presidenta del Colegio de Nutricionistas de la provincia de Misiones y miembro titular actualmente del Tribunal de Ética de la Federación Argentina de Graduados en Nutrición. Además es docente universitaria en la Universidad de Cuenca del Plata y la Universidad Gastón Dachari, directora de la Dirección Nacional Escolar del Ministerio de Educación y Ciencia y Tecnología de Misiones. Y por último, contando la experiencia de lo que fue nuestro último congreso en la provincia de San Luis, la licenciada María Celeste Malabasi, que actualmente está especializando en nutrición infantil, cursando la diplomatura en Nutrición y Salud Pública, está formada en Planificación y Evaluación de Políticas Públicas, es miembro de la Asociación de Licenciados en Nutrición de San Luis como vocal titular, miembro del equipo de etiquetado frontal de la Federación Argentina de Graduados en Nutrición, representando a la provincia de San Luis, coordinadora regional de la Coalición Nacional para la Prevención de la Obesidad en Niñas, Niños y Adolescentes de la República Argentina. Ha formado parte, acá nos trae su experiencia, de la comisión directiva de ALIN, que es la Asociación de Licenciados en Nutrición de San Luis, desde el año 2018 al 2020, y miembro del comité organizador del 14º Congreso Argentino de Graduados en Nutrición, que se hizo en el año 2021. Bien. Bueno, te doy la palabra, Mercedes. Estás muteada, Mercedes. Ya. Hola, buenas tardes a todos, a todas. ¿A todes? ¿Se ve? Sí, se ve. Ahí. ¿Se ve? Perfecto. Bien, un poco lo que queríamos es contar esta cuestión de que la construcción de una posición en estas entidades que son colectivas,
son procesos que muchas veces tienen idas y vueltas. Entonces queríamos, como entre todas, ir pensando en las distintas áreas en las que estas idas y vueltas se fueron dando. Entonces, en principio, declarar que no tengo conflictos de interés económico con la industria farmacéutica ni alimentaria, y contarles un poco esto de que nuestra entidad es una federación, que es una entidad de segundo grado, es decir, que nuclea a asociaciones y colegios de nutricionistas en este momento de todo el país, y que funciona hace 49 años. Es decir, que es una entidad con mucha historia y que tiene tanto fines gremiales como fines de formación, fines académicos, fines comprometidos con el desarrollo de la comunidad, fines afines también a las cuestiones gremiales de los nutricionistas, de manera que funciona como un colectivo profesional. Muchas veces cuando pensamos en un colectivo profesional, no nos damos cuenta que son muchas cabezas pensando juntas y que los pasos se dan cuando todas las cabezas acuerdan ir hacia los mismos lugares. Entonces, estas construcciones colectivas suelen ser procesos más largos que aquellas organizaciones en donde no hay un funcionamiento, digamos, de representatividad y de acciones tomadas de maneras democráticas, en donde se imponen las mayorías en las votaciones. ¿Sí? O sea que no hay posibilidad de que, digamos, una parte del colectivo dé un paso solo si todo el colectivo no va para ese lado. Entonces, en este proceso, el primer antecedente que vamos a compartir con ustedes es este congreso que organiza la Federación Argentina de Graduados en Nutrición, delegado en el Colegio de Misiones en el año 2009, que va a hacer la presentación la magister entonces Leticia Joa. Estás muteada, Leticia. Le voy a poner la Ahí estoy. presentación. Sí, Ahí te comparto la presentación, Leticia. Gracias. Mientras la presentación carga, lo que quiero compartir con ustedes fue mi sorpresa cuando yo llegué al Congreso y vi que había mucha gente con canastos, ¿no? Y mientras iba acercándome decía, ¿por qué no traje yo mi propio canasto del mate? Porque, y cuando iba llegando, y después descubrí que el bolso del Congreso era un canasto hecho por las comunidades aborígenes, y que eso fue como la primera impresión que tuve yo cuando llegué al Congreso. Leticia. Ahí voy. Bueno, buenas tardes a todas, todos, todes. Bueno, ya me emocioné con tu introducción, Mercedes, porque, bueno, realmente sí, nuestro congreso, como esta filmina muestra, y me interesa, digamos, un detalle, decimos, dice libre de conflicto de intereses, y digo, no lo declaramos, lo hicimos. ¿Qué pasa? En ese tiempo, no, qué sé yo, no se hablaba de esto, la verdad. Entonces, nosotros no es que el Congreso tuvo, digamos, la pancarta, el letrero, ni la consigna en el material de difusión y demás, Congreso libre de conflicto de interés. Realmente no fue así, simplemente lo hicimos así, digamos, ¿no? Esto tuvo que ver mucho con todo el proceso que nosotros, creo que, como me interesa lo que introdujo Mercedes, ¿no es cierto? Cómo, los procesos, las luchas colectivas, los planteos, las dificultades, las trayectorias colectivas que en aquel tiempo, y algunas siguen vigentes, ¿no es cierto?, nosotros en ese tiempo estábamos con el tema de las comidas preelaboradas, por ejemplo, en los comedores, en las escuelas y demás, con una posición respecto de eso y una, vamos a decir así, bueno, todo un trabajo para promover otro tipo de
alimentación en los programas alimentarios, etc. También estaba el tema de la soja en aquel momento, que ya desde años anteriores se la proveía como aquella panacea, digamos, alimentaria, por lo cual lo que vemos en el logo, ¿no? Aparece esto, es decir, en la N las cataratas que nos representaban como provincia, y cuando decimos compromiso y formación profesional con la ética de la vida, acá me voy a detener un minuto, porque hoy, por ahí cuando se habla con el tema de vida, se relaciona mucho con las cuestiones vinculadas a la situación de los embarazos no deseados, el aborto, etcétera, pro vida. Esto no tenía que ver con eso, sino con la defensa de la vida, de la semilla, por eso los derechos humanos y la soberanía alimentaria. Y entonces ahí nuestra O es el mamón, la semilla, y esa fruta que nos representa a toda, bueno, la región del noreste también, ¿no? La siguiente, por favor. Siguiente, sí. Bueno, ahí no la vemos. Nosotros la Bueno, vemos. Si querés seguir, porque nosotros ¿la sí. están viendo? Ah, bueno, perfecto. Bueno, Regio. Bueno, respecto de esta cuestión, contarles un poco el contexto en el cual nos tocó realizar este congreso, que fue, nosotros decimos la verdad, una gesta épica, después viéndolo en el tiempo. Entonces, contarles que teníamos como, vamos a decir, debilidades. Nosotros éramos 34 profesionales en toda la provincia, o sea, durante mucho tiempo fuimos 20, 22. Nuestro colegio estaba recién creado porque se creó en el 2006, o sea, el 2009 tenía 3 años, pero fue una continuidad de todo el trabajo como asociación, que de hecho en el 2005, cuando fuimos elegidos sede de congreso, estábamos como asociación, ¿no? Entonces fuimos elegidas como sede, como asociación, y cuando ejecutamos el congreso éramos colegio, ¿no? Con lo cual también además recursos sumamente limitados. Como anécdota les cuento que nosotros pedimos el préstamo a Fagran, que está previsto en estos eventos por estatuto y demás, y ¿qué hicimos con lo que nos... O sea, invertimos en computadora, pues no teníamos ninguna tecnología más o menos adecuada a las necesidades de la organización de un congreso. Bueno, pero teníamos estas fortalezas, teníamos nuestra trayectoria institucional, ¿no? Que realmente muy, digo, instaladas como institución en la continuidad desde como asociación, como colegio, tanto en el orden provincial como también a nivel nacional, digamos. Entonces nos fortalecía esa situación. Por otro lado, estábamos, y creo como en la actualidad, éramos un colectivo sumamente participativo a nivel social, en todo lo que tiene que ver con todas las problemáticas que nos incumbían, y además nuestra creatividad y capacidad de trabajo. Esas eran nuestras columnas sobre las que empezamos a recorrer la organización del Congreso. Pásame la próxima, por favor. Gracias. Bueno, ahí aparecen qué oportunidades estábamos trabajando nosotros pensando en este congreso. Por supuesto, todo congreso es una oportunidad de crecimiento institucional, eso está claro para todos, creo que por eso queremos los congresos, un crecimiento no solamente en la experiencia, digamos, en el conocimiento, y por supuesto también referido a lo económico, ¿no? Y en lo particular, bueno, particular, pero estábamos en una acción global colectiva, era esta cuestión de instalar en forma fuerte
la problemática alimentaria en la cual nos estábamos involucrando en las agendas, ¿no? Pero y ahí también, ¿qué amenazas tuvimos? Que fueron bravas realmente, porque de pronto en el contexto sanitario, en el 2008 apareció la gripe A, al punto tal que nosotros, el Congreso estaba previsto para el 2008, nosotros tuvimos que pedir prórroga para el 2009 porque fue durísimo, y bueno, y en el 2009 tuvimos el dengue, ¿no? Entonces era una amenaza porque todo el mundo decía, bueno, ¿quién va a ir a Misiones a contagiarse un dengue, por decirlo? Pero, bueno, y por otro lado, la situación económica y financiera a nivel global, bueno, en el país, entre el 2008 y 2009, bueno, hemos tenido varias, pero ahí en ese momento era una cuestión bastante importante. La siguiente. Entonces la pregunta, bueno, contarles cómo pudimos hacerlo. La verdad es que, haciendo el recorrido de la memoria y la búsqueda de los antecedentes, bueno, de los documentos, etcétera, etcétera, para compartirlo, fuerte articulación institucional con las universidades, con diversos organismos del Estado, y a nivel local con la FECOPROMI, que es la Federación de Colegios Profesionales de Misiones, de cuya, digamos, de ese organismo en ese momento nosotros ya estábamos formando parte. Por otro lado, hicimos un montón de alianzas estratégicas, ¿no? Por cierto, con nuestras instituciones pares, todos los colegios siempre, digamos, en cualquier congreso, de hecho, es como que funciona como una construcción colectiva, hay un involucramiento en general, pero algunos colegios se, digamos, involucraron más que otros, digamos, ¿no? Y lo más importante acá es contarles que estas alianzas estratégicas realizadas con otros sectores, que estuvieron en nuestro congreso, los pequeños productores, las ferias francas, institutos guaraníes, la cultura, el deporte, turismo, la prensa, después yo me voy a detener un poquito en eso porque fue clave la alianza estratégica con la prensa, la Cámara de Comercio de Misiones, entre otros. Por no hacer muy largo, saco ejemplos nomás. La siguiente. Entonces, por dar ejemplos, ¿no? En esto, ¿qué estrategias? Por ejemplo, hicimos convenios de colaboración mutua con los colegios de Salta y Santa Fe para la inscripción de los colegas al Congreso, que les dejaría a estos colegios un 10% del total, o sea, era una ida y vuelta. Y con FECOPROMI también, nada más que con FECOPROMI no les quedaba un porcentaje en ese sentido, fue una colaboración más de tipo de amistad, digamos, ¿no? ¿Por qué nosotros, digamos, recurrimos a esta herramienta? Porque la otra cuestión era que una cosa es un congreso, nos pasa a todas las provincias periféricas, ¿no es cierto? Digamos, la distancia, las comunicaciones, un montón de cosas podían funcionar como obstáculos para la participación. Entonces, esta, digamos, estrategia nos permitió promover como con mayor intensidad la inscripción de los colegas. La siguiente. Eso, digamos, al interior del colectivo, vamos a decir de alguna forma. Para todo el resto de los sectores, nosotros estuvimos trabajando fuertemente en las actividades pre-congreso. Entonces, como en el marco del congreso se estaban organizando 3 foros de discusión, ¿no? Acá uno era ética y formación profesional, el otro era derechos humanos, soberanía alimentaria, y el tercero, educación alimentaria y nutricional. Además, estos ejes de los foros venían como una continuidad de lo que se había discutido, trabajado en el Congreso de Córdoba, que eso fue otro principio que nosotros tomamos, que hubiera, digamos, una profundización de temas, etc. En esos, digamos, actividades pre-congreso, que ahí están las fechas en las que las realizamos, se trabajó, por favor, la siguiente. Sí, trabajamos. Leticia, te aviso sí. que te quedan 2 minutitos.
Bueno, sigamos, pásame adelante entonces. Bueno, me voy a ir, o sea, hubo una amplísima convocatoria que ya empezamos a trabajar en estas actividades pre-congreso. Voy pasando rápido, tuvimos por supuesto muchas declaraciones de interés y adhesiones, y vamos a auspicios. Acá está el bolsito al que hacía referencia Mercedes, fue el bolsito, el bolso de nuestro congreso, ¿no? Tuvimos, decía la prensa nos colaboró un montón porque mediante esa alianza estratégica tuvimos difusión sin costo en distintos medios de distinto color y estilo en todos los medios provinciales, ¿no? Por decir algo. Bueno, me voy a los resultados, ¿no es cierto? Que creo que esto es lo que a todos por ahí nos interesa. La verdad es que pudimos realizar el congreso. No, seguí adelante con la filmina, un poco más adelante. Seguí, otra más. Ahí va. Adelante, sí, está bien. Finalmente hubo una participación, cosa que fue tremendo éxito, pero notablemente, y acá se ve que realmente necesitábamos desarrollar por un lado toda esta estrategia, porque hubo participación de otros sectores, digamos, que funcionaban como miembros adherentes. Esto lo trabajamos con Fagran, ¿no es cierto? Porque esto se fue, bueno, analizando, discutiendo lo mismo la participación de los estudiantes de nutrición, ¿no? Porque con esto de que el congreso es de graduados en nutrición y demás, en fin. Bueno, se hicieron paneles, simposios, tuvimos conferencias, los foros, más de 100 disertantes nacionales y extranjeros, tuvimos nuestras recorridas de póster, trabajos científicos y relatos de experiencia. Bueno, no llegamos a 100, pero estábamos viendo que en el Congreso, por ejemplo, de Córdoba había habido 108 trabajos, ¿no? Entonces la participación de nuestros colegas a nivel de lo científico, digamos, fue fuerte, fue intensa. Y la discusión de la amplitud en la convocatoria nos permitió esto que pretendíamos, instalar las cuestiones en agendas más amplias, que es lo que hoy pasa, sigue pasando, y por otro lado también enriquecernos con los aportes desde otras disciplinas en todos los espacios. Así que bueno, como súper síntesis, muchísimas gracias. Si hay mayores detalles en las consultas, las preguntas. Listo. Bueno, muchas gracias, Leticia. La verdad que no queríamos dejar de que pudieras compartir algo de este conflicto que también resultó para la propia federación, el hecho de que este congreso fuera sin conflicto de interés, estos márgenes, estas idas y venidas, ¿no? Estas tensiones que siempre aparecen cuando aparece un concepto como el de soberanía alimentaria, estas cuestiones más disruptivas. Entonces, y no me está dejando. Bueno, algunas cuestiones por ahí de la discusión nacional e internacional de este proceso, es que hubo algunos antecedentes, como que las primeras guías alimentarias para la población argentina salieron por mandato de un congreso de Fagran, delegado a la DIN, que es la Asociación Argentina de Nutricionistas, la asociación de la capital federal, y que se realizó también sin conflictos de interés, y este informe de la seguridad alimentaria, también encabezado por Miriam Gorban en este mismo tiempo, en el que también se realizaron un informe que le permitió al colectivo profesional ingresar a esta discusión vía FAO, la vía campesina, etc. Después de varios congresos más en los que hubo sí, aportes de la industria farmacéutica y alimentaria, el colectivo también empezó a ver qué pasaba en otras organizaciones nacionales e internacionales.
En el primer congreso de la Alianza Iberoamericana de Nutrición, que nuclea a los nutricionistas de América Latina y Portugal y España, aparece por primera vez este conflicto de que Brasil quería que los congresos de ellos y los de todo AIBAN fueran sin conflictos de interés. De hecho, ellos empezaron a discutir esto y a quitar la parte de los stands, quitar los simposios especiales de la industria, y años después fuimos también a un congreso que se hizo sin conflictos de interés, en donde la mayoría de los stands eran cooperativos, de organismos internacionales, de asociaciones internacionales, etc. Pero esa fue la primera vez que a nivel internacional aparece la preocupación por si el Congreso Internacional recae en una entidad nacional que hace el Congreso con conflicto de interés, ¿qué se hace? ¿Sí? Entonces se propuso hacer un taller de posicionamiento profesional en Guatemala al siguiente Congreso, como para discutir cómo cada entidad iba resolviendo estos conflictos, y cómo cada uno también se financiaba sus congresos, cómo lo resolvían. Iban apareciendo distintas modalidades, algunas entidades de América Latina y también de Iberoamérica apoyaban 100% su formación y sus congresos en la industria alimentaria y farmacéutica, 100%. Otros 100% no. Y entonces el conflicto se extremó entre los que decían, nosotros no podemos pertenecer a una organización que organiza un congreso auspiciado por la industria, y otras que decían, nosotros no podemos organizar sin la industria. Bueno, ese taller terminó bastante tirante, y con algunos pequeños acuerdos de seguir trabajando, pero muy, muy tirante. Luego, al mismo tiempo, la Confelanid, que es la Confederación Latinoamericana de Nutricionistas y Dietistas, que incluye también a las nutricionistas del Caribe, organiza el Congreso 2015 en Uruguay, y por iniciativa de Uruguay lo hace sin conflictos de interés y cooperativo, también de alguna manera para mostrar al resto de las organizaciones que eso era posible. Y algunas de las fotos que ven tienen que ver con este congreso, que también tenía unos stands que eran solamente de lechería cooperativa, solamente de producciones de la producción aborigen, campesina, indígena. Bueno, digamos, con todos los cuidados para que, digamos, en un contexto de austeridad y asociado a los espacios del Estado que pudieran financiar algunas de estas cosas, se hiciera el congreso. Es decir, que por primera vez estos congresos internacionales no se hacen ni en un centro de convenciones, ni en un hotel 5 estrellas, ni ninguno de los disertantes, ni nacionales ni internacionales, se alojan en hoteles 5 estrellas, sino que se hace austero en un espacio cedido por el municipio de Montevideo. Luego de estas discusiones, en la reunión de AIBA de ese mismo congreso, se termina de cerrar estas cuestiones del estatuto, se puede elegir una primera comisión directiva, se pueden acordar que en la medida que no se puedan discernir las formas en las que se financian las organizaciones internacionales, cada entidad nacional que sea sede del Congreso va a organizarlo de la manera que la organización nacional decida, y que la internacional se acopla a eso. En el siguiente, con Felanid, que fue el 2017 en Perú, hubo un conflicto enorme porque, si bien las autoridades del Colegio de Perú habían ganado el Congreso, lo que hicieron, porque no querían cortar las cuestiones de conflicto de interés que tenían, por ejemplo, es antes de terminar su mandato, hicieron contratos a 2, 4, 6 años para todos los eventos, incluidos los congresos, con la industria alimentaria. Y deshacer esos contratos a la comisión directiva que organizaba este congreso le salía carísimo, porque tenía que pagar como indemnizaciones para cortar esos convenios. ¿Sí? Entonces,
allí mismo, digamos, se empezó a trabajar, bueno, declaraciones respecto de qué pasa con el patrocinio y la publicidad, qué pasa con el etiquetado. Bueno, ahí en Conumer sale la primera declaración respecto de estos asuntos del etiquetado frontal. Después, en AIBAN 2018, que también se hizo en Perú, el colectivo profesional apoya la ley de etiquetado de Perú, que finalmente se había podido librar de esos contratos que tenía de las comisiones anteriores, y que pudo hacerse sin conflictos de interés, y además apoyando la ley de salud pública similar a la que se sancionó últimamente en Argentina, bueno, con las diferencias de los procesos que cada uno atravesó. Entonces, bueno, con esto, bueno, me parece que se me saltó la de, bueno, no la encuentro, la de las declaraciones, que ahora va a aparecer seguramente. Entonces, la federación en ese momento es llamada a participar de la actualización de las guías alimentarias para la población argentina desde el Ministerio de Salud de la Nación, y a instancias de una normativa que hay en el Ministerio de Modernización. Todas las entidades que participen en consulta por estas cuestiones de salud pública tienen que hacer sus declaraciones de conflicto de interés con la industria alimentaria y farmacéutica. Y Fagran, que tenía unos contratos pequeños, realmente insignificantes para su presupuesto, con alguna industria, tuvo que declarar que tenía conflictos de interés. Entonces ahí también apareció como fuertemente la iniciativa de discutir si valía la pena tener estos conflictos de interés dentro de la institución y su organización. Entonces esto fue un camino entre el secretario ejecutivo, que es el órgano de conducción de la Fagran, y el Comité Federal, que es el órgano resolutivo de la Fagran, que está formado por todas las representaciones de las entidades miembros. Entonces, empezamos primero con una circulación de material de análisis para todas las entidades miembros, para que se discutiera dentro de las comisiones directivas. Enviamos una encuesta en la que poníamos posición sobre el etiquetado frontal, sobre las cuestiones de obesidad infantil, sobre las cuestiones del conflicto de interés. Hicimos una discusión de conflictos de interés en una de nuestras asambleas extraordinarias, que terminó con mucha tensión, y pasamos como un cuarto intermedio con este tema. Y ahí es que le voy a dar la palabra a Gabriela Reina para que nos cuente cómo vivió ella esos dos talleres y lo que pasó en este cuarto intermedio. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la presentación, Mercedes. La verdad que sí, fue bastante intensa este trabajo. Sobre todo yo me acuerdo la anécdota de haber sido la que escribía en la pizarra, y la primera pregunta fue: ¿qué le vamos a decir a Bagó cuando nos dé el All Inclusive en Cuba, ¿no es cierto? Pero teníamos que ir a promocionar todos los productos. Y bueno, fue interesante la respuesta y las discusiones que se armaron. Así que bueno, voy a compartir un poquito acá en pantalla. Respecto a lo que comentabas, Mercedes, estas mesas nacionales de debate, y bueno, le escuchaba a Leticia, respecto a la provincia de Misiones y a nuestro colegio, así como tuvimos colegas que, siendo 32, digamos, llevaron adelante un congreso sin conflicto de interés, marcando un hito trascendental para nuestra federación. Está nuestra génesis, siempre lo digo, en el colectivo profesional misionero, trabajar estas temáticas y militar, digamos, esta temática en cada accionar que tiene el colegio. Pero de golpe, ya en esta instancia, en este cuarto intermedio que se armó en este debate, en esta mesa en la federación, ya éramos 350 colegiadas, ¿sí? Entonces, nosotros desde la comisión directiva entendíamos que no podíamos 7 personas referirnos a este tema en representación de todo el colectivo profesional. Por lo tanto,
después de escuchar las opiniones, debatir, tanto en estos encuentros de nuestra federación, y también un poco trabajar esta temática en la Coalición Nacional para la Prevención del Sobrepeso y la Obesidad, de la cual también formamos parte, fue que trajimos todo este bagaje de información y decidimos recorrer la provincia de Misiones para que las colegas pudieran darnos su opinión respecto a esto. Entonces, empezábamos nuestras actividades con esto. ¿Qué pasa ante la venta de caída de Coca-Cola? Va a contratar nutricionista y que recomendemos sus productos como bebidas saludables. A ver quién se anima de todo el auditorio del que estaba presente. Esto fue nuestra consulta y nuestra imagen disparadora. Pudimos hacerlo en 3 ciudades muy importantes de nuestra provincia, bueno, en la capital, en la ciudad de Posadas, también lo hicimos en la ciudad de Oberá y en la ciudad del Dorado, que son las 3 ciudades que nuclea más colegas, y estuvimos trabajando justamente para poder recabar, no solamente trabajando la cuestión de conflicto de interés, sino también qué íbamos a hacer respecto a otorgar el aval y difusión, ¿no es cierto?, de distintas propuestas de formación que llegaran por parte de la industria, ¿sí? Que también en ese sentido, o sea, en varios sentidos, que básicamente tenían que ver con la misión y los deberes del nutricionista, ¿sí? Y reflexionar cuáles eran los productos, las prácticas o políticas que se oponían a estas misiones y deberes, y cuáles eran las que las promovían. Entonces, fue sumamente enriquecedor poder trabajar en estas 3 ciudades. Participaron más de 160 colegiadas y colegiados, aportando sus ideas, sus opiniones, para muchos nuevos, porque esta es una cuestión que muchas veces no se debate, sobre todo aquellos que trabajan en el ámbito clínico, donde roza muy cerca el visitador médico y la industria y demás. Entonces, para muchos fue una sorpresa y justamente nos decían esto. Recabamos toda esta información y bueno, de esta manera fue que fuimos contestando las encuestas que de la federación nos proponían, y fue como llegamos a la próxima reunión ya enriquecido con la mirada de un colectivo profesional y no dejar semejante decisión en manos de 7 personas que conformábamos la comisión. Y en el marco del conflicto de interés, cómo trabaja y viene trabajando el Colegio de Nutricionistas de la provincia de Misiones. Como decía Leti, para la conformación del Congreso, también en el día a día militamos las alianzas estratégicas, ¿sí? Nosotros, porque es cierto, cuando uno empieza a hablar del conflicto de interés, en base a toda la experiencia que vos contabas, Mercedes, y en base a todo lo que nos comentó Leti también, ¿qué pasa a la hora de cuando uno tiene que organizar una propuesta de formación para los colegiados o un congreso? De golpe no se visualiza el financiamiento económico, ¿no es cierto? ¿De dónde vamos a sacar? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, hay que ir transitando en el día a día del colectivo profesional desde las instituciones con distintas alianzas estratégicas para que cuando lleguen esas instancias en donde vamos a requerir el apoyo económico o auspicio, las redes ya estén tendidas, digamos. Entonces, yo puse algunas fotitos acá. Nosotros, por ejemplo, hemos firmado un convenio con el Ministerio de Turismo de la provincia, donde venimos trabajando con ellos en readecuar los menús de los distintos restaurantes de los 3 parques provinciales, ¿sí? Entonces, cuando nuestros turistas o nuestros coprovincianos se sienten en alguno de los restaurantes del parque, pueden tener unos tips de cositas saludables, ¿sí? A la hora de pedir lo que quieran degustar, también la carta, ¿sí? Para poder ver cuál es el aporte nutricional de ese menú. Por otro lado, la capacitación a todo el personal de cocina de esos restaurantes. Entonces, digamos, vamos trabajando para que cuando necesitemos la instancia del acompañamiento, esté presente. Es un ida y vuelta en el día a día, y no de golpe que nos agarre la preocupación de decir, bueno, ¿de dónde saco? ¿Cómo hago para financiar o obtener recursos?
Otra de las cuestiones que nos permitió este convenio es participar, porque también la auspicia el Ministerio de Turismo, son las distintas carreras de running o trail que se dan en distintos puntos de la provincia, donde, por ejemplo, acompañamos con un stand a través de el Colegio de Nutricionistas, realizando bioimpedancia, asesoramiento, elaborando folletería y incluso dando charlas a los competidores precompetencia 2 o 3 días antes. Esto lo empezamos a hacer a partir del año pasado, y en el marco de todo este trabajo con el Ministerio de Turismo, por ejemplo, es que fuimos convocados para un programa que se llama Embajadores, donde nos forman a las distintos referentes de colegios profesionales para poder posicionar a la provincia de Misiones a través de los burós de turismo y de las empresas de turismo como sede para los próximos congresos. Y eso nos habilita un montón de posibilidades, desde descuentos de hotelería, de poder darnos salones, etcétera, etcétera, digamos, el traslado, el alojamiento de los disertantes, un montón de beneficios para que podamos realizar en nuestros lugares, digamos, los distintos congresos. Otras cuestiones tienen que ver también, por ejemplo, con convenios en las ferias francas, a través del Ministerio de Agricultura y Secretaría de Agricultura Familiar. En este caso, por ejemplo, nosotros hemos hecho convenio y las colegas que realizan clínica a través de un RP pueden, recomiendo fruta de estación, le ponen al paciente y el paciente va con ese RP a la feria y le otorgan un 15% de descuento en los productos de estación, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos que, y a contraprestación, el Colegio de Nutricionistas le elabora, por ejemplo, como ven ahí abajo, todo lo que sea difusión de las propiedades de las verduras y demás, a través de medios y nuestras redes. Entonces, de esta manera, cuando nosotros necesitamos el acompañamiento de los feriantes para algún evento que queremos hacer, siempre están acompañándonos, pero porque hay todo este trabajo previo, digamos, en conjunto, hasta llegar a ese momento. Respecto también a la participación, bueno, ahí vemos a Nora, es nuestra vicepresidenta, participando del Parlamento de la Mujer en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Posadas, a Flor a través de los distintos medios, y en el caso del sector empresarial pasa lo mismo. Por ejemplo, tenemos las distintas colegas prestadoras que están distribuidas en toda la provincia. De golpe pensar, como lo hizo Jenny, nuestra vicepresidenta con mandato cumplido, en un convenio con Neomandado para que nos pueda acercar la facturación, porque nosotros no tenemos distintas sedes, tenemos una única sede en Posadas, con descuento, por ejemplo, para la facturación de las colegas. Ya está hecho el compromiso, la colega usufructa de eso, y después lo mismo con Glinka, que tiene que ver con el seguro de mala praxis. Entonces, cuando se acercan los eventos, ya están tejidas estas redes, con el sector empresarial, como les decía, con distintos sectores del Estado, en el caso de voluntariados o organismos, por ejemplo, de la red de Alimentar, que es un voluntariado, ahora justamente el 29 de septiembre es el Día Mundial de la lucha contra el desperdicio de alimentos, siempre hacemos jornadas de concientización con ellos. Entonces, creo que el trabajo, digamos, institucional en el marco de poder desarrollar congresos y propuestas de formación y también dar cuenta en el día a día del conflicto de interés, se trata de esto, digamos, de ir tejiendo redes con distintas empresas, ¿sí?, que no se contrapongan a los intereses de nuestro ejercicio profesional. Respecto al sector académico también, y para concluir, que creo que ya estoy sobre la hora, otra cuestión fundamental que CONUPROMI lleva a cabo es las charlas respecto a este tema en los últimos años de las 2 universidades que tenemos acá, en los 5º años, donde no solamente vamos a comentarle al casi colega respecto a cómo debe matricularse, cómo funciona el colegio, el tema del ejercicio profesional, sino también se toca muy fuertemente el tema del conflicto de interés ya desde este último año de formación de los chicos. Y respecto a todo lo que tiene que ver, como les mencionaba, difusión y aval, que respecto al aval es obviamente
el logo del Colegio de Nutricionistas, avalando que esa propuesta o esa publicidad, digamos, no se contrapone contra estos intereses. Nosotros tenemos formularios específicos, están puestos en la página de nuestro colegio y demás, siempre para poder dar este aval o difundir las propuestas, teniendo en cuenta la cuestión del conflicto de interés y que, como dije recién, no se contraponga a lo que nosotros creemos inherente a nuestra profesión. Lo marcaron las chicas desde el año 2009 en el Congreso, lo seguimos trabajando desde hace 4 años con 350 colegiados y hoy somos 650 y seguimos teniendo esta mirada y de esta manera, con estas actividades, nos manejamos en la actualidad. Es como dijo Leti, lo hacemos, lo vivimos y lo militamos al conflicto de interés desde las instituciones. Así que muchísimas gracias. Bien, ahí en la foto se ve esta foto del colectivo, tanto del colegio de Misiones como de aquellas Consejo Federal que aprobó la declaración de conflicto de interés. Gracias, Gaby, por las fotos. Retomando un poco esta situación, también de pensar cómo son procesos, ¿no? Este proceso empezó el Congreso de Misiones del 2009, la presidenta en ese momento era Mimi Najas, luego de eso fui presidenta yo, luego Verónica Rizzo Patrón, luego Andrea, en la presidencia en la que salió esta firma de la declaración de conflicto de interés, yo era secretaria adjunta, Laura Barbieri, que fue la presidenta que siguió después, también era parte de esa comisión directiva, lo mismo que Ana Cáceres, que hoy es la presidenta, que estaba en otra función, pero como este pasaje de tiempo, que son estos últimos 20 años, digamos, de la profesión, ha hecho que podamos ver en las personas que encabezan las comisiones directivas, pero que en realidad, como decía Gaby, este colectivo debe construir consensos, ¿sí? Y esta construcción de consensos se plasma no solo en leer, discutir, ver, documentarse con estudios y otros tipos de trabajos tipo review, metaanálisis, que se hayan construido también sin conflicto de interés, para llegar a la firma de estos documentos que nosotros conocemos respecto, por ejemplo, del etiquetado frontal y del conflicto de interés, respecto a la instalación de la ley de promoción de alimentación saludable, tanto en el CONUMER, como les decía, el Comité de Nutricionistas del Mercosur, que incluye a los 4 países del Mercosur, Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina, y como asociado Chile y algunos otros invitados, algunas veces Bolivia. Bueno. Lo mismo con la coalición contra la obesidad infantil y la propia construcción de FAGRAN, que al ser un debate democrático y donde las decisiones se toman por mayoría y en asamblea, entonces estas construcciones llevan tiempo y solamente se pueden expresar si hay un suficiente consenso en el colectivo profesional, así como Gabriela decía, ir a preguntarle a las colegas, no quedarse solo en las comisiones directivas, qué opinan sobre esto y traer el mandato a las comisiones, luego de haber podido profundizar en este asunto. Luego de esto, fue taller y asamblea por segunda vez, es que se logra la votación de que FAGRAN sea una entidad libre de conflictos de interés. En ese taller tuvimos el apoyo de la UPS, que nos dio bastante material, nos grabaron videos, digamos, todas gestiones que hubo que realizar para que, digamos, parte de este convencimiento pudiera ser apoyado también por las entidades, y ver que no estábamos solas en esta construcción. En ese momento la declaración fue apoyada por 22 entidades miembros en esa asamblea, y fue por unanimidad. Claro, una vez que teníamos la declaración, teníamos que organizar el siguiente congreso, que ya estaba ganado por la Asociación de San Luis,
Y para eso voy a invitar a Celeste Malevasi, que era presidenta en ese momento, a ver cómo resolvieron hacer un congreso sin conflictos de interés casi 15 años después que el anterior. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a compartir una presentación. Y como decía Mercedes, esta construcción de conflictos de interés, cómo fue nuestro proceso institucional desde la Asociación de Nutricionistas de la provincia de San Luis hacia el 14º Congreso Argentino de Grados en Nutrición. Primero y principal, declararles que no poseo conflictos de interés personal ni profesional con la industria de alimentos o bebidas. Contarles, bueno, brevemente esto que ya estuvimos repasando recién. En octubre trabajamos un material de lectura y discusión que lo traemos hacia la institución, porque en ese momento nos entregan, diríamos, el material del congreso anterior, y nos proponen, o se pone en discusión en la mesa, si este congreso, este 14º Congreso Argentino de Grados en Nutrición, podía ser un congreso sin industria alimentaria ni farmacéutica, y un congreso declarado sin conflictos de intereses. En ese momento también, a través de la Coalición Nacional para Prevenir la Obesidad en Niños, Niñas y Adolescentes de la República Argentina, también trabajamos conflictos de intereses, y surge un documento ahí de la incidencia de la industria en función de los conflictos de interés y cómo puede incidir en la opinión, y en ese momento la discusión estaba también en función de la ley de etiquetado, por eso surge ese documento. En marzo tenemos el taller y terminamos definiendo, esta es la foto del taller, terminamos definiendo que íbamos a ir a ese camino. Teníamos algunas ideas positivas, pero también se abría la discusión a ver cuáles iban a ser nuestros fondos de financiamiento, porque igual que le pasó a Misiones, una institución muy chica, que salía de una situación institucional bastante compleja, y de repente se aventuraba a un congreso que nosotros pensábamos que sin la industria económicamente no íbamos a poder, o al menos eso se debatía, ¿no? Discutimos, armamos posicionamiento, pusimos a disposición de lo que se estaba armando el comité científico y el comité organizador todo el material que nos habían provisto. Tuvimos muchísimos encuentros, muchísimas charlas, hasta que empezamos a tomar decisiones e ir hacia ese camino. Hacia el interior de la entidad, yo les contaba recién, empezamos a discutir un posicionamiento institucional, armar un documento institucional. Como institución chica nos faltan muchas cosas, diríamos a nivel estructural, entonces dentro de los próximos pasos está incluir, diríamos, una estructura o protocolo de conflicto de intereses institucionales. Teníamos el antecedente y el precedente de que la asociación no tenía conflictos de intereses. Eso no hacía falta declararlo, diríamos, porque no habíamos recibido acompañamiento ni financiación de la industria hasta el momento, pero sí tenemos a partir de estos encuentros la idea de construir ese posicionamiento que, si bien lo traíamos, ponerlo en la mesa. Buscamos hacia el interior estos antecedentes, no existían, entonces fue mucho más fácil la construcción y la definición del 14º Congreso Argentino de Grados en Nutrición. Hicimos un trabajo de sensibilización del concepto en la región. ¿Por qué? Porque traíamos un tema, diríamos, de la mesa federal, y acá en San Luis no se discutía y no se debatía, es la realidad. Entonces, en todas las reuniones que nos tocaban participar, nosotros poníamos en la mesa este tema de que el Congreso no iba a tener financiamiento de la industria alimentaria ni farmacéutica. Era como lo primero antes de presentar el Congreso en las distintas reuniones ministeriales que tuvimos.
Obviamente en todo ese proceso la búsqueda de financiamiento y de descubrir nuevas búsquedas de financiamiento, que por ahí podíamos potenciar otras fuentes de financiamiento que eran mucho más constructivas para el colectivo profesional. Pensamos en jornadas de formación, y en esas jornadas de formación trajimos el tema de conflictos de intereses. Bueno, acá he puesto algunas de las fotos de las jornadas que, bueno, gracias, diríamos, al apoyo y al acompañamiento del Secretariado Ejecutivo de FAGRAN, pudimos concretar y movilizar un montón de instituciones nacionales que apoyaban que este congreso no tuviera conflictos de intereses. Arrancamos primero con unas jornadas de diabetes, en la cual, diríamos, al iniciar la jornada, los disertantes declararon sus conflictos de intereses, que para nosotros, en ese momento, era como algo nuevo. Después tuvimos a la licenciada Miriam Gorban, trabajamos todo el tema de soberanía alimentaria, porque uno de los ejes del Congreso iba a ser soberanía alimentaria. Hicimos alianzas estratégicas. Gracias a Miriam pudimos enlazarnos con Caliza San Luis, pudimos enlazarnos con la Facultad de Ciencias Médicas, o sea, de forma más fuerte, porque teníamos lazos, pero pudimos reforzarlos, y de ahí obtenemos la primer sede de este congreso, que iba a ser la Universidad Nacional de San Luis, porque este congreso iba a ser presencial hacia octubre del 2019. Hacia octubre del 2020, perdón. Nosotros en noviembre del 2019 también tuvimos otro evento, las primeras jornadas provinciales de nutrición, declaradas sin conflictos de interés, y en donde pusimos en la mesa de debate los conflictos de interés, con el apoyo de, bueno, FAGRAN, porque viajaron, diríamos, desde FAGRAN para disertar Mercedes, Andrea en ese momento, después nos acompañó UNICEF, nos acompañó OPS, también el doctor Sebastián Laspiur, y vino y disertó de conflictos de interés, y esas jornadas tuvieron, diríamos, el acompañamiento de colegas de la región, San Luis, San Juan, Mendoza. Entonces fue muy interesante este proceso para ir sensibilizando en este tema. Ya entrado en el comité organizador, contarles que la declaración del comité organizador de conflictos de intereses la pensamos en una construcción con el secretariado ejecutivo de manera, una declaración vinculante. ¿Qué quiere decir esto? Que aquel que poseía conflictos de interés no iba a poder participar y ser miembro del comité organizador. Pusimos 2 puntos de corte, un punto de corte de 12 meses para la presidenta y para los secretarios de cada comité, y pusimos un punto de corte de 6 meses para el resto. Pero bueno, no sabíamos en ese momento que este congreso se iba a tener que posponer por la pandemia. Entonces, diríamos, esto fue después con otros plazos más ampliados, ¿no es cierto? Entonces, llega marzo del 2020 y nos limitan la circulación por el virus de COVID, y tenemos que reestructurar y repensar este congreso y migrarlo hacia un congreso virtual o suspenderlo hasta la posibilidad de hacerlo de forma presencial. Y en ese sentido, todavía ya en 2020 no se sabía qué es lo que iba a pasar, y hacia mediados fines, cuando empieza, diríamos, a liberarse algunas instancias, se toma la decisión que iba a ser virtual. La virtualidad nos facilita, porque esta provincia es muy tecnológica, y logramos con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, a través de la Universidad de La Punta, que el congreso se pudiera transmitir en vivo, y que pudiéramos desarrollar los 3 días con disertantes
de cualquier parte del mundo sin ningún tipo de problemas. Y aparte de eso, la posibilidad de que este congreso pudiera ser de inscripción gratuita, lo que lo hacía mucho más universal para todos los y las colegas del mundo entero si se quisiera, y así fue. Bueno, acá tenemos más miembros del comité científico, no quería dejar de mostrarlos porque la participación de cada uno de los miembros de este comité organizador del 14º Congreso Argentino de Graduados de Nutrición fue totalmente ad honorem, y con una participación y un compromiso inigualable. Y otra característica que también pensamos para este comité científico es que fuera federal. Entonces tenemos miembros del comité organizador de diferentes partes de nuestro país. Bueno, para los disertantes, la declaración de conflictos de interés la pensamos como no vinculante, pero tenía que estar, y el punto de corte fue de 12 meses, entonces el disertante o la disertante debía declarar por sí o por no en función de sus conflictos de interés. Me olvidé de agregar por ahí la planilla que utilizamos, pero está a disposición porque la hemos compartido con la federación, entonces está a disposición, cualquiera que la necesite se la puede pedir a Fagran, se la puede pedir a Lin San Luis, está a disposición. Tuvimos en total alrededor de 70 disertantes, que algunos estuvieron en más de una ponencia, nacionales e internacionales. Todos estos disertantes, como recién les conté del comité organizador, no diríamos fueron ad honorem, su participación fue ad honorem. En función de los inscriptos, tuvimos 1.693 inscriptos del interior del país, 842 inscriptos de Buenos Aires y 78 inscriptos, diríamos, del mundo, de América Latina y España puntualmente. Y la verdad que con un alto porcentaje de licenciados en nutrición y un porcentaje significativo de estudiantes. Recordándoles que este congreso era gratuito y universal. Se podía inscribir cualquier profesional y de acceso gratuito. Solo había que completar un formulario. Bueno, ¿cuáles fueron nuestras fuentes de financiamiento? Nuestras fuentes de financiamiento fueron principalmente organismos, diríamos, gubernamentales, y algunos diríamos, empresas privadas, pongámoslo así, que estaban vinculados a herramientas nutricionales, a vestimenta, indumentaria, profesional, a capacitaciones profesionales. Hubo un auspiciante de balanzas, y después nos colaboró también UNICEF Argentina, y dentro de los municipios, el municipio de la ciudad de San Luis, el de Juana Coslay, y el Honorable Consejo Deliberante de la ciudad de San Luis. Perdón, Después, Celeste, sí. te quedan 2 minutos. Ay, bueno, avanzo, acelero. Pero decir que las fuentes de financiamiento colaboraron en el avance de poder concluir algunos detalles técnicos que requerían, si bien el congreso fue online, gratuito, que disponíamos de la plataforma, pero teníamos detalles técnicos para solventar. OSDE, como obra social, también nos colaboró. O sea, que salimos a buscar financiamiento a, diríamos, empresas que no tuvieran vínculo con la industria alimentaria ni farmacéutica. Acá les dejo el link para que quede guardado nada más y puedan hacer un escaneo QR para que puedan descargar el libro de las memorias y que lo puedan tener. Acá les dejo una foto del equipo y la participación de las colegas, porque solo unas poquitas pudimos vernos en cámara, y la verdad que el equipo organizador y diríamos la base técnica que teníamos en la ULP, que estuvimos trabajando los 3 días, desde las 7:30 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde, sin parar para
reproducir, para verificar todos los detalles que había que tener. Estuvimos trabajando, las chicas que estaban online, y bueno, y contarles con esta foto la felicidad plena de haber podido lograr algo que en la discusión pensábamos que podía no ser posible. Pero la construcción que hicimos y el acompañamiento del secretariado ejecutivo hizo que esto fuera posible, que pudiéramos pensar un congreso de otra manera, y la verdad que el congreso fue maravilloso. El congreso se puede seguir reproduciendo en el canal de YouTube de la Universidad de La Punta, y tiene aún más reproducciones de las que teníamos en octubre, que era alrededor de 12.000 reproducciones el último día. Así que los invito, si quieren hacer un repaso, a las redes, Congreso Fagrán San Luis, y si no, pueden ir al canal de YouTube de la Universidad de La Punta a buscar el congreso, que están los 3 días grabados y va a quedar perpetuo esos 3 días en las redes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Celeste. Conocemos del compromiso que han tenido en el desarrollo de este congreso, así como para tomar las decisiones que hicieron falta, cuando hizo falta. Así que bueno, muy contentas de haber contado con esta experiencia. En el relato omití decir, ahora que hablaste vos de los estudiantes que participaron, que ya en aquel CONAEN, el Congreso de los Estudiantes de Nutrición de Córdoba del 2017, creo que fue, en una de las mesas en las que íbamos a hablar del ejercicio profesional, del gremio, de Fagrán, etc., los estudiantes nos empezaron a hacer preguntas sobre el conflicto de interés, ¿sí? Preguntas que ya no venían de las colegas, sino que venían de los estudiantes, que proyectaban, digamos, su propio ejercicio profesional y pensaban que era inconcebible desarrollar, por ejemplo, un congreso o una organización con la industria adentro de la organización de los congresos. Cosa que para, digamos, otras generaciones no era así. Entonces, pero esas preguntas y el convencimiento de que los estudiantes lo estaban viendo como un asunto también, también empujaron a que pensáramos estas cuestiones. Bueno, ahora no quiere cambiar, ahí quiso cambiar, bien. Como para cerrar algunas cuestiones que nosotros fuimos trabajando, me parece, entre todos, qué fuentes de financiamiento y apoyos para las entidades podemos tener que no salgan de la industria farmacéutica y de alimentos. Punto 1, las cuotas societarias. Todas nuestras entidades tienen un aporte que hace el colectivo para sostenerlo, un aporte importante que hace que sus gastos sean solventados parcial o totalmente. Asociaciones sectoriales y con otras organizaciones. Ustedes hablaban de las entidades de turismo, las universidades, otras cámaras, otros grupos de profesionales, bueno, todo lo que ustedes ya mencionaron. Asesorías a diputados y senadores, relaciones con el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial a nivel que se desarrollen, formar coaliciones, apoyarse en organismos internacionales con objetivos afines, apoyarse en las asociaciones de la profesión de la región y el mundo, y organizar acciones colectivas, investigaciones y proyectos. Bien. No sé. Bien, muchas gracias, Merce. Ay, pensé que me faltó la última, pero la puedo decir sin que la vean, que tiene que ver con esto de los tiempos, ¿no? Que tenemos 89 años de la creación de nuestra primera organización profesional, 49 de la formación de Fagrán, y que ahora sí ya somos una entidad sin conflictos de interés con él. Te cuento que no estuviste compartiendo esa última. Ah, ¿no? Bueno, menos mal que no estuvimos viéndola, pero la escuchamos. Perfecto, pues no había imágenes de nada, era solamente bueno, para verlo. Bueno, la verdad, un placer escuchar
las experiencias, porque un poco vivimos todos, todas en cada lugar algo de todo eso, si no fue participando directamente, reconociendo anécdotas y viendo historias de otros congresos, porque después estas cosas se siguen repitiendo y replicando en el colectivo profesional. Bueno, no sé si tenemos alguna pregunta. Sé que ahí algún comentario se hizo sobre en YouTube sobre las tensiones que se fueron generando en las discusiones, en las primeras discusiones que teníamos en Farán, pero que salíamos enriquecidos todos, ¿no? Sí, me parece que ahí bastante de eso viene por el mismo lado, o sea, esta cuestión de ¿vamos a poder sin este aporte? Entre los que se sentían más seguros con la organización de los eventos sociales, científicos, las jornadas, apoyados de esta manera, y los que podían o habían empezado a hacer caminos alternos. Me parece que era un poco esa la experiencia de los que sí habían hecho ese camino, y los que no lo hacían, los que no se comprometían a hacerlo, los que les daba mucho miedo el desfinanciamiento de las organizaciones. Bien. Bueno, no sé si no hay alguna pregunta más, si vamos... Yo, Lauri, me gustaría agradecer a todos los que estuvieron presentes y a las disertantes. La verdad es que recuerdo el congreso de Misiones y el bolso que todavía lo tengo, el canasto, y esa lucha que llevó adelante el Colegio de la Provincia de Misiones para hacer un congreso sin conflictos de interés cuando no se hablaba del tema. O sea, era, como dijo Leticia, un tema que no estaba en agenda y en discusión, y de ahí en más, todo lo que se transitó para que hoy Fagran sea una entidad libre de conflictos de interés, y la responsabilidad que tuvo cada una de las presidentas que me antecedieron claramente y que tuvieron esa decisión sostenida y fuerte de instalar el debate, y de que hoy Fagran sea esta entidad que además nos permitió vínculos con organismos internacionales y con otras sociedades, con otras organizaciones de la sociedad civil, en donde es necesario tener esta postura libre de conflictos de interés, y también nos permite todo el tiempo sentarnos en mesas de discusiones con autoridades del gobierno, de la Cámara de Diputados, y tenemos una postura sumamente valorada, valiosa, y mucho más fuerte, tiene un peso que si no se hubiese hecho este recorrido colectivo, esta construcción colectiva, esta decisión, y todo esto no sería posible. Así que nada, me vino la emoción del Congreso de Misiones y el bolsito, y Leticia llorando porque lo había logrado, y bueno, y después todo lo que vino después, y bueno, ni hablar el Congreso de San Luis, las chicas, bueno, nada, hermoso. Sí, contra viento y marea sería más o menos el lema, ¿no? Sí. Bueno, me toca a mí dar por finalizada la reunión. Bueno, muchas gracias. Excelentes las presentaciones, muy oportunas para lo que tiene que ver con el trabajo institucional en las profesiones. Y bueno, una vez más, gracias. Un saludo para todos y todas. Bueno, chau. Gracias.